Hola, el día de hoy les vamos a presentar una técnica de laboratorio de biología molecular. Este es el Western blot. Esperamos que lo entiendan, que les guste y sobre todo que aprendan acerca de esta técnica, este inmunoensayo. Primeramente tenemos que definir qué es el Western blot. El Western blot, o también llamado como inmunoblot, es una técnica de laboratorio de alta especificidad muy utilizada para detectar una proteína específica a partir de una muestra de sangre o tejido. Como ya les mencioné, es un inmunoensayo. Esta denominación se la gana, pues está basada en una reacción antígeno-anticuerpo, así como el ELISA, pero más adelante vamos a encontrar muchas diferencias comparándola con el ELISA. El Western blot va a estar principalmente utilizado en el diagnóstico de enfermedades, la investigación biomédica, el desarrollo de fármacos y el control de calidad de productos alimenticios, por mencionar algunos. Este método va a implicar el uso de una electroforesis sobre un gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico. Por sus siglas en inglés, este será SDS-PAGE, o lo que también se le conoce como condiciones desnaturalizantes, para, con esto, poder separar desde un inicio a las proteínas de la muestra en función de su peso molecular. Posteriormente se van a utilizar anticuerpos específicos que se van a encargar de la detección de la proteína de interés y por medio de quimioluminiscencia y fotografías vamos a obtener el resultado listo para su interpretación. El resultado nos va a brindar información acerca del peso molecular de la proteína, así como su cantidad relativa en la muestra. Porque es importante subrayar el término de cantidad relativa, pues el Western blot, a diferencia del ELISA, es un método con cuantificación semicuantitativa. ¿A qué nos referimos con semicuantitativo? O sea, va a permitir estimar la cantidad de la proteína en la muestra. En cambio, otro tipo de ensayos como el ELISA sí poseen una alta precisión dentro de esta cuantificación. Como ya les mencioné, esto se debe a que los resultados los vamos a obtener por medio de quimioluminiscencia y fotografías, a diferencia del ELISA, que por ejemplo nos brinda información en datos numéricos. Una vez entendidos estos fundamentos sobre el Western blot, es normal que nos preguntemos, entonces, ¿en qué casos nos es útil utilizarlo? Esto va a ser para corroborar que se encuentra la proteína de interés dentro de nuestra muestra, para conocer si los tratamientos o agentes están teniendo efecto sobre la expresión de una proteína, y también para el diagnóstico de enfermedades, como lo puede ser la enfermedad de Lyme, la enfermedad de las vacas locas o incluso el VIH, por mencionar algunas. Pero, ¿cuándo usar Western blot o ELISA? Ambos son inmunoensayos, se encuentran basados en una reacción antígeno-anticuerpo y su finalidad es detectar una determinada proteína a partir de una muestra. Conocer en qué condiciones nos es conveniente utilizar uno u otro es esencial para cumplir el objetivo de nuestra investigación. Además de lo antes mencionado, se utilizan para detectar biomoléculas como proteínas, enzimas u hormonas. Son de naturaleza analítica. Algunas de las diferencias entre Western blot y ELISA son: el tiempo. Western blot consume mucho tiempo, en cambio, ELISA es una técnica de ejecución rápida. La especificidad. El Western blot permite analizar un número muy limitado de muestras por experimento. ELISA permite el análisis de multitudes de muestras simultáneamente. La cuantificación. Western blot es un método semi-cuantitativo, o sea, permite estimar la cantidad de la proteína en la muestra con una precisión limitada. ELISA posee alta precisión. Western blot es muy útil para la detección y caracterización de las proteínas, pero no es adecuado para la óptima cuantificación. La presentación de resultados. Western blot permite obtener fotografías. ELISA brinda lecturas numéricas. Los costos. Western blot requiere el uso de varios reactivos, geles y componentes que elevan el costo. ELISA es comparativamente más barato debido a la cantidad de muestras que se pueden analizar en un solo experimento. Una vez comprendidas las diferencias entre el ELISA y el Western blot, nos es fácil concluir 4 determinantes que nos van a dictaminar cuándo nos es más favorable realizarlo, el Western blot. Inicialmente, cuando contemos con números reducidos de muestras. También cuando queramos determinar el peso molecular de una proteína. También nos sirve para observar cambios en el peso molecular de una proteína, estos generados por modificaciones posttraduccionales. O cuando el tiempo no nos es un factor limitante, ni mucho menos el costo. O sea, que seamos personas muy pudientes, científicos bastante capaces económicamente, que esos no hay muchos, pero si alguien lo es y de verdad le sale la gana, lo puede realizar. Pasaremos a lo que es el protocolo en el laboratorio. Recuerda utilizar todo tu equipo de protección personal y cumplir las medidas de prevención dentro del mismo laboratorio. Cumplir todas las reglas para evitar, primero que nada, arruinar el protocolo, arruinar la muestra o contraer tú mismo una enfermedad. El paso 1 consiste en la preparación de la muestra.
Esta se va a segmentar en dos partes. Primera va a ser la lisis. Las células o los tejidos se van a tener que tratar por medio de un tampón de lisis y se procederá a degradarlas mecánicamente para liberar así las proteínas. La elección del tampón de lisis será de acuerdo con la localización celular de la proteína de interés. Aquí les adjunto una tabla en la cual podemos observar y podemos comparar los diferentes tampones de lisis recomendados en función de la localización de la proteína. Si nosotros sabemos que queremos una proteína que se encuentra en el núcleo, ya sabemos qué tipo de tampón de lisis debemos utilizar, así como membranales o en la misma célula entera. La muestra, en el caso de ser solo células, se debe mantener en hielo, tiene que ser lavadas por un PBS frío. El PBS lo que es una solución salina tamponada con fosfatos, para posteriormente agregarles el tampón de lisis, aproximadamente 1 mililitro por millón de células, y agitar durante 30 minutos a 4 grados Celsius. En el caso de ser un tejido, se tiene que diseccionar rápidamente y mantenerse en hielo, congelarlo posteriormente con nitrógeno y homogenizarlo en el tampón de lisis a concentraciones de 300 micras por cada 5 microgramos de tejido. Posteriormente aclaramos las cuchillas del homogeneizador con 2 por 300 microlitros del tampón de lisis y agitamos durante 2 horas a 4 grados Celsius. En ambos casos, ya sea que lo hicimos desde un cultivo celular o desde una muestra de tejido, una vez hayamos terminado de homogeneizarlo o de agitarlo, los vamos a centrifugar a 4 grados durante 20 minutos para poder así extraer el sobrenadante, el cual va a ser nuestra muestra, que debe mantenerse en hielo. Existen unas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta y deben cumplirse de manera rigurosa, las cuales son: evitar la degradación de las proteínas manteniéndolas en hielo. Si la proteína de interés está fosforilada, se tienen que incluir inhibidores de fosfatasas al tampón de lisis, así como los tampones se tienen que preparar en el mismo momento y se tienen que mantener fríos, además de añadirles un cóctel de inhibidores de proteasas. Y el segundo segmento de la preparación de la muestra consiste en la determinación de la concentración de la proteína, mediante ensayos como el Bradford, Lowry o BCA, que nos van a servir para cuantificar la proteína. Primero tenemos el ensayo de Bradford. La base de esta técnica es la formación de un complejo insoluble azulado entre el colorante azul de Comasí G250 y la proteína, que es cuantificado posteriormente en base a su absorbancia. El ensayo de Bradford es el doble de sensible que los ensayos de Lowry y BCA, pero es un método rápido y muy sencillo. Además, no presenta inferencias con sustancias reductoras como el DTT y el beta-mercaptoetanol. Ensayo de Lowry. Se trata de una reacción redox con los enlaces peptídicos y con los aminoácidos triptófano, tirosina y cisteína en una solución alcalina, dando lugar a un color azul intenso. A pesar de ser una técnica sensible y muy específica, presenta varias desventajas que la han desplazado. Los reactivos utilizados, al no ser proteicos, son inestables, por lo que interfieren en la reacción, como por ejemplo el EDTA, sulfato de amonio y el tritón X100, ocasionando que la cinética de la reacción sea lenta. Y finalmente vamos a tener al ensayo BCA. Esto, si tienen la duda, es una variante del método Lowry, desarrollado recientemente. Es más sencillo de realizar, está menos sujeto a interferencias con detergentes o lípidos. Recibe su nombre por el ácido bisinchonínico, el cual es un reactivo que reacciona con las proteínas para formar un complejo de color azul que se puede medir espectrofotométricamente a una longitud de onda de 562 nanómetros. El ensayo BCA se basa en la siguiente reacción: de la NN-dimetil 1,4-fenilendiamina más el tiocianato de sodio más la proteína en cuestión extraída de la célula para formar un complejo de color azul. Más molecularmente hablando, la NN-dimetil 1,4-fenilendiamina es un reactivo de colorante que reacciona con el tiocianato de sodio para formar un complejo amarillo. La proteína se va a unir a este complejo amarillo para formar un complejo azul. La intensidad del color del complejo de color azul es proporcional a la concentración de proteínas en la muestra. La concentración de proteínas se va a poder calcular a partir entonces de la intensidad del color del complejo azul utilizando una curva de calibración. Después de esto, estará preparada la muestra para cargarse dentro del gel y pasar al siguiente paso. Paso 2. Electroforesis en gel. Se realiza una electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato sódico o gel desnaturalizante. De esta forma se separan las proteínas por su peso molecular. El gel de poliacrilamida se coloca en un compartimiento que contiene el tampón de migración. Un tampón de migración suele contener 25 milimoles tris,
190 milimoles de glicina, SDS al 0.1% y pH al 8.3. Los lisados proteicos se cargan en las calles del gel, normalmente entre 20 y 40 microgramos por calle. Se aplica un campo eléctrico que provoca el movimiento de las proteínas hacia el polo positivo. Al haberse tratado las proteínas con SDS, cargas negativas, las cargas endógenas de las mismas son despreciables. El resultado es que las proteínas se separan en función de su talla o peso molecular. Las proteínas de menor tamaño quedan menos retenidas en la matriz del gel y por tanto migran más rápidamente. Paso número 3. Transferencia gel-membrana. La transferencia puede llevarse a cabo por capilaridad, colocando capas de papeles de filtro y esponjas delgadas para que el tapón de transferencia atraviese el gel y deposite las bandas proteicas sobre la membrana que estará en contacto con determinado gel. Para la realización de este paso son necesarios los siguientes materiales: gel para ser transferido, membrana de PVDF, almohadillas de filtro para la transferencia, metanol, recipientes chicos, amortiguador de transferencia, tampón de lavado, leche descremada, agitador, azul de comasí y rojo de punzón. Comenzando con el procedimiento, se va a recortar la membrana de PVDF, el tamaño exacto del gel que se va a transferir, colocar la membrana de PVDF en el recipiente y sumergirla en el metanol hasta que se vea translúcida. La razón por la cual se utilizan las membranas de PVDF es porque tienen gran capacidad de unión a proteínas y gran resistencia mecánica. Sumergir la membrana en el buffer de transferencia por 10 minutos. Posteriormente, se va a sumergir la almohadilla de filtro en el buffer de transferencia. Posteriormente, al finalizar el corrimiento del gel es necesario sacarlo de la cámara de electroforesis y separar ambas placas de vidrio. Se va a cortar el gel afilador y se va a desechar en los residuos correspondientes. Posteriormente, se va a hacer un sándwich en el cassette de transferencia en el siguiente orden: una almohadilla de filtro, membrana de PVDF tratada con etanol, posteriormente, colocar el gel separador, por último, la almohadilla de filtro superior. Una vez finalizado, se coloca en el equipo de transferencia. El equipo de transferencia tiene un polo negativo, llamado cátodo, usualmente de color negro. Las proteínas van a mirar hacia el otro extremo, el extremo con carga positiva. Las proteínas caminan de negativo a positivo. Posteriormente, se va a programar el equipo que se va a realizar la transferencia, por 10 minutos a 25 volts. Consecuentemente, se va a lavar la membrana con tampón de lavado 10x por 10 minutos con agitación. Al desmontar el cassette, el gel se sumerge en un recipiente con azul de comasí, mientras que la membrana se tiñe con rojo de punzón. Posteriormente, se debe lavar la membrana para observar las proteínas. Para esto, es necesario comprobar que la transferencia se realizó de manera correcta. La membrana se lava con agua hasta observar a las proteínas para comprobar que la transferencia se realizó de la manera correcta. Paso 4. Inmunodetección. Esta membrana en la cual se transfiere el gel, ya sea de PVDF o de nitrocelulosa, contendrá muchas proteínas y se pone en contacto con el anticuerpo específico para la proteína de interés. Este anticuerpo primario se deja incubar y se unirá al antígeno de la proteína de interés. Después, se lava la membrana para quitar uniones inespecíficas. Posteriormente, se añade el anticuerpo secundario, el cual reconoce a las IgGs del anticuerpo primario. El segundo anticuerpo puede estar acoplado a la peroxidasa de rábano o a la fosfatasa alcalina, la cual, al ponerse en contacto con su sustrato, por medio de quimioluminiscencia, producirá luz, y es lo que podemos detectar. Los anticuerpos primarios pueden ser monoclonales o policlonales, y se pueden generar en un huésped como lo son el conejo, la rata, el ratón o la cabra. Por otro lado, los anticuerpos secundarios se deben de seleccionar dependiendo del animal huésped en el que se generó el anticuerpo primario. Por ejemplo, si el anticuerpo primario se hizo en conejo, el segundo anticuerpo debe de ser un anticonejo. Mientras se realiza la transferencia, se prepara la solución de bloqueo con 1 gramo de leche en polvo, 20 mililitros de PBS al 1 por y 240 microlitros de Twin. Una vez lista la transferencia, se incuba la membrana con la solución de bloqueo, esto a temperatura ambiente por 1 hora y con agitación leve. Así, la membrana se recubrirá de las proteínas contenidas en la leche, previniendo uniones inespecíficas del anticuerpo. Después, se prepara la solución que contendrá el anticuerpo primario. Para esto, se utiliza la solución de bloqueo más el anticuerpo a la dilución correspondiente. Pasado el tiempo, se retira la solución de bloqueo. Posteriormente, se deja incubar la membrana con la solución de bloqueo que contiene el anticuerpo primario a la dilución deseada. Esto durante toda la noche a 4 grados centígrados y con agitación leve. Después,
Se retira la solución con el anticuerpo primario y es congelada. Esta solución se puede reutilizar un par de veces. Ahora, se lavará la membrana con la solución de PBS 1-POR durante 10 minutos, esto repitiéndolo 3 veces. Si se requiere de hacer los lavados más astringentes debido a que hay gran cantidad de proteínas inespecíficas, se puede añadir a esta solución cloruro de sodio 0.5 molar o bien Twin al 1.2%. También se puede hacer otro lavado con esta nueva solución. Luego hay que retirar el PBS 1-POR y a la solución de bloqueo se le añade el anticuerpo secundario a la dilución deseada, la cual se optimiza de igual manera como se mencionó para el anticuerpo primario. Es importante recordar que si el anticuerpo primario se elaboró en ratón, entonces el anticuerpo secundario debe de estar dirigido contra ratón. Se debe dejar incubar la membrana por 1 hora con la solución que contiene el anticuerpo secundario, esto a temperatura ambiente y con agitación leve. Pasado este tiempo, se retira la solución del anticuerpo secundario y se lava la membrana con solución PBS 1-POR durante 10 minutos 3 veces. Paso 5. Visualización. La visualización es mediante el marcaje de proteínas con el uso de anticuerpos primarios o secundarios por quimioluminiscencia. El anticuerpo secundario lleva un radioisótopo, un marcador fluorescente o una enzima con una peroxiasa de rábano, HRP, la cual permite que el complejo anticuerpo-proteína sea detectado. Al agregar el sustrato de la enzima, se produce un precipitado de color que se deposita en la membrana produciendo luz. En otras palabras, en el sistema de revelado por quimioluminiscencia, el anticuerpo secundario está unido covalentemente a la peroxiasa de rábano, HRP, y al conjugarse con el peróxido de hidrógeno, cataliza la reacción del sustrato luminol, generando, consecuentemente, luz. Para determinar la presencia o ausencia de la proteína X, basta con ver si aparece la banda de la proteína, como se alcanza a ver en la siguiente imagen. Aquí se visualizan las membranas con sus respectivas bandas. Por ende, pasaremos a la semicuantificación de las bandas. Aquí se puede realizar por un análisis densitométrico con el software ImageJ. Se visualiza cada banda con la expresión de genes constitutivos como beta-actina o GAPTH. A partir de los gráficos se cuantifica el área de las curvas correspondientes a cada banda para poder obtener un valor numérico permitiendo determinar el nivel de expresión de la proteína X. Hemos llegado al final del video. Esperamos que les haya gustado mucho el mismo, que hayan entendido el tema, sobre todo que hayan aprendido de él. Y quiero contar un chiste, aprovechar este momento, esta atención. Es un chiste que ustedes tienen que entender, está relacionado. Y dice así: ¿cuál es el platillo favorito de un científico que realiza Western Blots? Pues ¿cuál creen? Pues un filete de carne, ¿no? ¿Por qué un filete de carne? Porque tiene muchas proteínas. Y bueno, fue todo. Pues espero que les haya gustado también el chiste. Si no, no pasa nada, es entendible. No todos tenemos buenos gustos. Así que es todo. Gracias por su atención.